Amados hermanas y hermanos que nos visitan en este canal, muchas gracias por sus oraciones y por acompañarnos. Esta es la escuela dominical que corresponde al domingo 17 de mayo del año de gracia del Señor 2020. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y ahora vamos a ver algo que es importante en el pensamiento que el autor del Evangelio, de este cuarto Evangelio, nos presenta. ¿Para qué se escribió el Evangelio? ¿Y cuál es el punto toral, por decirlo así, el hilo conductor de los acontecimientos, palabras de Jesús y circunstancias que rodean el ministerio de nuestro Salvador? El autor del Evangelio lo dice en el capítulo 20, versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio. Y es el propósito que va hilvanando cada uno de los acontecimientos o relatos que engarza el autor a lo largo de todo el cuarto Evangelio. Es interesante porque nos presenta entonces la fe, cómo el escuchar la palabra. Pero no olvidemos que en este caso la palabra es Jesús. No la palabra Jesús, sino Jesús, el hombre Jesús. Jesús, quien ha de ser el Cristo. Jesús, quien llega a la cruz para en forma sustituta a nosotros pagar nuestra deuda. Jesús es el mensaje y el mensajero. Jesús es el punto fundamental de todo esto. Y en todo eso es donde creer en Él representa el objetivo del Evangelio, porque el resultado es que creyendo en Él tengamos vida eterna. Vida eterna es una comunión con Dios aquí y ahora y por toda la eternidad. Por eso dice en el capítulo 17, versículo 3, el propio Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Y nos dice en el 3:16, porque envió Dios a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es lo que va tejiendo el cuarto Evangelio. Seguir a Jesús, amar a Jesús, creer en Jesús, es lo mismo que tener fe en Jesús. Pero es interesante porque no se trata de primero creer en Él y luego confiar en Él. No. Se trata de creer que crees en Él. Y creyendo en Él, hay vida eterna. O como decía Reinhold Niebuhr, ser razonablemente felices aquí y ahora e indescriptiblemente felices después de esta vida. Aquí es interesante porque quizá el relato de Juan, en el capítulo 11, donde se nos habla de la resurrección de Lázaro, vamos a encontrar cómo es que Jesús predica esta fe, ese creer en Él. Dice en el capítulo 11 de Juan, versículos 21 al 27, cuando va Marta al encuentro de Jesús después de que su hermano ha muerto, y le dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vemos el desafío que Jesús le lanza a Marta y cómo Marta recoge el desafío. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero es primero cómo la fe tiene un ingrediente doctrinal muy definido. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Luego tiene un ingrediente inmanente, que has venido al mundo. El gran escándalo para los judíos son las palabras de Juan en el 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que chocaba totalmente con la mente judía. Lo que no les podía permitir ver en Jesús a Dios. Pero el relato sigue, ¿verdad? Y nos habla como en el versículo 35 Jesús lloró. ¿Cómo es posible que Él, que sabe lo que va a pasar, llora ante el cadáver de su amigo? Llora porque tiene dolor por lo que él ha sufrido y por lo que está sufriendo la familia. Llora por la incredulidad de aquellos que, a pesar de que vean la señal que va a hacer, no van a que había recibido. Y en el versículo 38 retomamos el relato. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque tiene 3 días, a 4. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí vemos cómo la fe es escuchar la palabra, es decir, escuchar a Jesús. Él es la palabra. Y cómo Jesús le dice a ella cuál es el ingrediente de la fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: mucho cuidado con esta oración de Jesús, mucho cuidado, porque nos está explicando el Señor cuál es el propósito de la oración pública. Y dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero no lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Esa es la razón de la oración pública, para que crean que Jesús ha venido en carne para abogar por nosotros, para obrar en nosotros. Y habiendo dicho esta gran voz, clamó: Lázaro, ven fuera. Y el muerto resucitó. La fe es escuchar la palabra de Dios, la fe es escuchar a Jesús, que es la palabra de Dios. Y es una cosa interesante, porque cuando nosotros leemos el Evangelio, a veces caemos en la trampa de creer que la razón de recoger el testimonio de los contemporáneos de Jesús es para que los cristianos de las demás épocas creamos. Eso no es cierto. No es cierto, porque los judíos también vieron y también fueron testigos, pero no pudieron ver la gloria de Dios en Cristo. No, el escándalo que a los judíos les impedía ver la gloria de Dios es que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la Biblia no lo recoge para que nosotros creamos por ese testimonio. Ese testimonio nos sirve solamente como un desafío, como un te invito a probar. Cada uno de nosotros debe descubrir la gloria de Dios personalmente. Y esa es la clase de hoy. Una invitación que brota de este libro para decirte: ve la gloria de Dios. Fe es escuchar la palabra, fe es escuchar a Cristo. Y la fe en escuchar a Cristo te permite ver la gloria de Dios en tu vida y en las de los demás. De otra manera, solamente será un cuento,
una historia, una leyenda, un mito. Para que eso no sea nada de eso, sino sea palabra de Dios, es necesario que escuches a Jesús tú, personalmente, en tu comunión con Él. Oramos. Señor, concédenos el privilegio de escuchar tu palabra, Cristo tu palabra, para que podamos ver tu gloria. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el nombre del propio Señor Jesucristo te rogamos en tu Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, no se les olvide que estamos para sus preguntas, para sus dudas. Nos las pueden hacer llegar a través del correo o por teléfono y con mucho gusto se contestarán. Dios les bendiga.